¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, encargado del curso de razonamiento matemático. Bien, el tema que nos convoca para el día de hoy es el tema de planteo de inecuaciones. Bueno, ya sin más que decir, pasemos a resolverlo entonces. Planteo de inecuaciones. Jóvenes, para plantear una inecuación, vamos a proceder de la misma manera que lo hacemos cuando planteamos una ecuación. La única diferencia es que en vez de usar el símbolo de la igualdad, vamos a emplear los símbolos de las desigualdades. Vamos a ver un ejemplo como para ver que en realidad hay mucha similitud al plantear una ecuación o una inecuación, ¿de acuerdo? Pero hay algunas diferencias también, y eso es lo que vamos a anotar. Bien, lo que he puesto como primer ejemplo es un enunciado, el cual pertenece al tema de planteo de ecuaciones, ¿de acuerdo? Y lo vamos a plantear. Vamos a ver, dice así. La suma de las edades de Luis y Miguel es igual al doble de la edad de José. Profe, si me dice la suma de las edades de Luis y Miguel, y entonces yo voy a suponer que Luis tenga L y que Miguel tenga M. Y entonces la suma de sus edades será pues L más M. ¿De acuerdo? Así. Como me dice que es igual, entonces le voy a poner igual. Dice al doble de la edad de José. Profe, el doble significa multiplicar por 2, ¿no es cierto? Así es. Entonces será 2 por la edad de José. Eso sería 2 por J. ¿Estamos? Y entonces así se plantearía esta expresión, ¿no es cierto? Planteando una ecuación. Pero vamos a ver cómo lo plantearíamos si fuera planteo de inecuaciones. ¿De acuerdo? A ver. Bien, me dice la suma de las edades de Luis y Miguel es mayor que el doble de la edad de José. Ah, profe, ya no dices igual, ¿no? No, ya no dices igual. Ahora dice es mayor, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver cómo lo podemos plantear. Bueno, ya habíamos dicho que vamos a asumir que la edad de Luis es L y la edad de Miguel es M. Como me dice la suma de las edades de Luis y Miguel, eso será pues L más M. ¿De acuerdo? Pero como acá me dice es mayor y ya no me dice es igual, entonces voy a tener que usar otro símbolo, ¿no es cierto? El símbolo de es mayor que. ¿De acuerdo? Y me dice el doble de la edad de José. O sea, 2 por la edad de José. ¿De acuerdo? Entonces podemos observar, profe, que en realidad casi el problema es el mismo, ¿no? O sea, una palabra ha hecho que de planteo de ecuaciones se convierta en planteo de inecuaciones. Y entonces prácticamente va a plantear nosotros inecuaciones, no va a ser muy complicado, ¿no? Porque va a ser casi como si resolviéramos planteo de ecuaciones. Solamente que hay que reconocer las palabras que me van a hacer a mí poner pues ese símbolo de la desigualdad. Por eso vamos a revisarlos, ¿de acuerdo? Vamos a revisarlos, esas expresiones que me van a hacer a mí poner el símbolo de la desigualdad. Por ejemplo, aquí dice A es mayor que B. Y también me dice A es más que B. Jóvenes, decir A es mayor que B o A es más que B, en realidad se plantea igual. En ambos casos vamos a usar el símbolo de la desigualdad mayor que. ¿De acuerdo? Entonces lo escribiremos así, ¿no? A mayor que B. ¿De acuerdo? Bien. Podría venir también así, ¿no? A es menor que B o A es menos que B. Entonces en ambos casos también lo plantearemos igual, usándolo el símbolo de la desigualdad menor que. ¿De acuerdo? Bien. Podría venir así también, ¿no? A es mayor o igual que B. Pero también puede venir así, mira. A no es menor que B. ¿Qué, profe? ¿Son iguales? Claro, se plantea igual. Porque recuerda que la palabra A no es menor que B no implica que A sea mayor. Si A no es menor que B, podría ser igual a B, pero también podría ser mayor. Y entonces si podría ser igual o podría ser mayor, y entonces obviamente el símbolo que voy a usar es mayor o igual, ¿no es cierto? Por eso que se plantea de la misma forma que el enunciado que está arriba. Entonces el profesor se planteará así, ¿no? A es mayor o igual que. El siguiente enunciado sería A es menor o igual que B, o A no es mayor que B. A no es mayor que B.
Profe, decir que A no es mayor que B no quiere decir que sea menor. Podría ser igual. Y entonces cabe la posibilidad de que sea menor o que sea igual. Y entonces por eso estamos en el mismo caso que arriba, ¿no es cierto? A es menor o igual que B. Por eso se va a plantear así, ¿no? A es menor o igual a B. ¿De acuerdo? Son esas palabras que vamos a encontrar en los problemas, ¿no? Entonces prácticamente va a ser un problema de planteo de ecuaciones, pero con estas palabras que van a hacer que yo use los símbolos de las desigualdades. ¿Estamos? Bien. Ahora, si bien es cierto que plantear ya no va a ser muy complicado, porque ya hemos repasado el tema de planteo de ecuaciones, y si lo han aprendido bien, ya no debe complicarse entonces planteo de inecuaciones. Pero sí es importante revisar o repasar cómo se operan las desigualdades, ¿no? O las inecuaciones, porque por ahí hay algunas propiedades que van a coincidir con las ecuaciones, pero hay algunas que no. Y entonces hay que tener cuidado. ¿Estamos? Vamos a ver cómo se ve esto, ¿ya? ¿Cómo se da esto? Dice, recordemos algunas propiedades de las desigualdades. Una de ellas, por ejemplo, sería así, ¿no? Dice, si A es mayor que B, y entonces yo le sumara o le restara a A el mismo valor que le sumara o le restara a B, ¿cierto? O sea, si yo a A le sumo o le resto una cantidad C, y a B le sumo o le resto la misma cantidad C, dice, el sentido de la desigualdad se mantiene constante, ¿no? No se altera. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, en planteo de ecuaciones, joven, o en ecuaciones, nosotros siempre escuchamos decir, ya, lo que está sumando en un lado de la igualdad pasa al otro lado restando, ¿no es cierto? Y lo que está restando pasa al otro lado sumando. Bueno, esta propiedad me dice que eso también puedo hacerlo con las desigualdades. O sea, en las desigualdades, si yo tengo una cantidad que está restando en un lado de la desigualdad, podría pasar a sumar al otro sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y si está sumando, pasaría a restar. ¿Estamos? Y entonces, profesor, quiere decir que ahí coincidirían con las ecuaciones, en esta propiedad. Segunda propiedad. Bueno, dice que si yo tengo una desigualdad A mayor que B, y además tengo un valor de C que es mayor que 0, o sea, es positivo, un número positivo, ¿no es cierto? Si yo multiplico a ambos lados de esta desigualdad por ese valor positivo, o sea, me quedaría A por C y en el otro lado B por C, dice el símbolo de la desigualdad no se altera, quedaría igual, ¿no? ¿Y por qué queda igual? Porque es un número positivo por el cual yo estoy multiplicando a ambos lados de la desigualdad, ¿de acuerdo? O sea, profesor, cuando yo tenga una inecuación y vea que un número está multiplicando en un lado de la igualdad, diga, él al otro lado va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? Y si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Igual que en las ecuaciones, ¿no? Pero, ojo, acá tendría que hacer una pregunta, ¿no? Si ese número que voy a pasar es positivo o es negativo. Ojo, solo en la multiplicación y en la división, más no en las sumas y restas. Por eso que en la primera propiedad de arriba no hay ningún problema, ¿no? Lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. Pero aquí cuando yo voy a pasar a multiplicar un valor al otro lado de la igualdad, o voy a pasar a dividir, tengo que hacerme una pregunta, ¿no? Si el número es positivo o no. ¿Y por qué, profe? Claro, porque si el número es positivo, la desigualdad no va a cambiar. Pero si el número es negativo, sí va a cambiar. Por ejemplo, veamos acá el siguiente caso, ¿no? Me dice, si yo tengo la desigualdad A mayor que B y tengo un número negativo, o sea, C menor que 0, si yo multiplico ese número negativo a ambos lados de la desigualdad, entonces la desigualdad sí cambia de sentido, profe. Ya no sería mayor, sino sería menor. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque multipliqué por un número negativo. Cuando multiplico por un número positivo, no se altera. Cuando multiplico por un número negativo, ahí sí, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Lo mismo pasa en la división. Por ejemplo, si yo tengo la desigualdad A mayor que B y tengo un número positivo, y yo divido a ambos lados de la desigualdad por ese número, entonces la desigualdad no se altera, ¿no? Se mantiene constante. ¿Por qué? Porque ese valor es positivo. Pero si lo hiciera con un número negativo, como en este caso, y dividiera ambos lados de la desigualdad por ese valor negativo, y entonces ahí sí cambia. ¿Estamos? Eso hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Eso no sucede en las ecuaciones, por ejemplo. Acá en las inecuaciones sí. ¿Estamos?
Bien, hay una tercera propiedad y de repente la más importante, que la que se nos va a presentar bastante, ¿no? Cuando tengo un sistema de inecuaciones. Por ejemplo, si tuviera A mayor que B y tuviera C menor que D, y entonces, profesor, prácticamente tendría yo dos inecuaciones donde ambas presentan el mismo sentido de la desigualdad, ¿no es cierto? Y entonces, como cuando están apuntando al mismo sentido de la desigualdad, lo correcto es que si yo quiero aplicar un sistema de inecuaciones, es sumar las inecuaciones. ¿De acuerdo? Y entonces, profe, ¿qué pasa si resto? Si tú restas, en ese caso, no sabríamos, jóvenes, en qué sentido quedaría la desigualdad. No sabríamos si quedaría mayor o menor. ¿Me entiendes? Por eso que en esos casos siempre se debe sumar. Y obviamente mantendrá el sentido. O sea, me quedará, por ejemplo, A más C mayor que B más D. O sea, se mantiene el sentido de la desigualdad. ¿Por qué? Porque es sumado. Igual, ¿no? Si ya fuera A menor que B y C menor que D, o sea, los dos apuntarían hacia la izquierda, tendría que sumar también. Porque cuando están en el mismo sentido, lo correcto es sumar. Y el sentido de la desigualdad se va a mantener. ¿De acuerdo? Profe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, me viene A mayor que B y C menor que D? O sea, ahí ya no están apuntando al mismo lado, ¿no? O sea, están en diferentes sentidos. ¿Qué se debería hacer en ese caso? Mira, en ese caso deberías restar. ¿Que ya no se puede sumar? No. Si tú sumas, no sabríamos cómo quedaría el sentido de la desigualdad. Pero si tú restas, sí, sí sabríamos cómo quedaría. Quedaría así, ¿no? A menos C, B menos D, y queda el sentido de la primera inecuación, o sea, la inecuación que está arriba. Siempre queda el que está arriba, porque estoy restando de arriba hacia abajo. Si yo restara de abajo hacia arriba, que podría hacerlo en algún momento, y entonces quedaría el sentido de la desigualdad del de abajo. ¿De acuerdo? O sea, si yo digo C menor que D menos A mayor que B, ahí quedaría el sentido del de abajo, o sea, el menor. ¿De acuerdo? Bien, eso lo vamos a aplicar también en los problemas, ¿no? Se nos va a presentar a cada rato, por eso decía que es importante que lo tengamos en cuenta. Porque imagínate, de repente plantear ya no es una dificultad para nosotros, pero sí operar. ¿Por qué? Por no tener en cuenta las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante repasar las propiedades. Bien, hay unos ejercicios de planteo de ecuaciones muy sencillos, ¿no? Solamente para ver cómo podemos ahora aplicar esto, ¿no? Estas propiedades cuando se presenten ya las inecuaciones. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a ver entonces los ejemplos. El ejemplo número 1 me dice resuelve la inecuación y me dice 2 por x más 1 menos 1 menor que x más 3. Bueno, es una ecuación bastante simple, ¿no? Voy a resolverlo como si fuera una ecuación cualquiera, olvidándome un poco del sentido, o sea, que hay ahí una desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2, por ejemplo, va a entrar a multiplicar al paréntesis y me va a dar 2x más 2 y el menos 1. Y en el otro lado va a seguir quedando x más 3. Luego el x pasará a restar al otro lado, al 2x, y me quedará un x. Y como por este lado tengo más 2 menos 1, eso me va a quedar más 1, el más 1 pasará a restar al otro lado. Y al final me va a quedar así, ¿no? X menor que 2. En razonamiento matemático, generalmente los problemas, los valores de x serán positivos y enteros. Entonces, si a mí me queda, por ejemplo, x menor que 2, la respuesta sería 1, porque es el único entero positivo que es menor que 2, ¿no es cierto? En álgebra, lo que se hace es graficar, ¿no es cierto? Por ejemplo, haces una recta, colocas ahí el menos infinito, más infinito, colocas el punto 2, ¿no es cierto? Donde está el 2, y luego dices si A es menor que 2, quiere decir que la solución debe ser del 2 hacia la izquierda. Así. Y se sombrea toda esa parte, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, la solución está del 2 hacia la izquierda. Entonces el conjunto solución obviamente sería desde el menos infinito hasta 2. Abierto en menos infinito, siempre en los extremos, o sea, en los infinitos es abierto. Y en el 2, en este caso es abierto porque es menor que 2. Si hubiera sido menor o igual, ahí sí sería cerrado. Pero como es menor solamente, y entonces abierto. Quiere decir que no se va a tomar el punto 2. ¿De acuerdo?
Bien, jóvenes, más o menos este es un ejemplo de una inecuación muy simple, ¿no? Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, dice resolver el siguiente sistema de inecuaciones. Bueno, yo solo que es toda una variable, profe, pero hay dos, hay que operar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera, puedo ver que el x puede pasar a restar al 2x, me quedaría un x nada más, y el menos 3 pasaría a sumar al 2, o sea, me quedaría así, ¿no? X menor que 5, ¿de acuerdo? Al otro lado, el x pasaría a restar al 3x, me quedaría 2x, y el menos 7 pasaría con más 7, y se encontraría con el menos 1, ¿no? O sea, más 7 menos 1, eso me daría 6. O sea, me estaría quedando así, ¿no? 2x mayor que 6. Y luego el 2 pasaría a dividir. Profe, pero no pasa nada. Claro, el 2 es positivo. Si lo mando a dividir al otro lado de la desigualdad, por ser positivo no va a alterar el sentido, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. Entonces, profesor, me quedaría x mayor que 3. Bueno, como x es mayor que 3 y menor que 5, el único valor entero que cabe ahí es el 4, ¿sí o no? Si estuviéramos resolviendo un problema de razonamiento matemático, seguramente la respuesta sería 4. Porque me preguntaría yo, oye, un número mayor que 3 pero menor que 5 entero. Y entonces sería el 4. ¿Estamos? En álgebra tendría que hacer el conjunto solución. Graficar, ¿cierto? Por ejemplo, escoger los puntos 3 y 4, 3 y 5, perdón. Y obviamente puedes decir, bueno, si x es, si x es menor que 5, y entonces será de 5 hacia la izquierda. Si x es mayor que 3, y entonces será del 3 hacia la derecha. Y de ahí se toma la intersección, ¿no es cierto? Y entonces el conjunto solución sería del menos 3, perdón, del 3 al 5, abierto en ambos lados, ¿no? Porque son menor y mayor. O sea, sería así. ¿Estamos? Bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Dice, resolver la inecuación de segundo grado. A ver, ahí está. Bueno, en realidad esto hay que proceder como si fuera una ecuación cuadrática cualquiera, ¿no? Como si fuera una ecuación, o sea, fuera una ecuación y no una inecuación. En este caso, trataría de factorizar. Si se puede factorizar por aspas simples, hagámoslo por aspas simples, ¿no? En este caso me parece que sí. Entonces vamos a poner ahí xx y por acá menos 5,1. Sabemos que multiplicando en aspas será menos 5x más un x. Eso me va a dar menos 4x. Y entonces los factores serían x menos 5 por x más 1, mayor o igual a 0. Y entonces, profesor, lo que debería tomar son los puntos críticos, ¿no es cierto? Igualando cada uno de estos factores a 0, va a quedar que x es mayor o igual a 5 y que x es mayor o igual a menos 1. Entonces, para graficarlo, tomaría esos puntos, ¿no? El 5 y el menos 1. Y aquí marcaría los intervalos, ¿no es cierto? Empezando de derecha a izquierda con los signos más, menos, más. Y obviamente, como me dicen que es mayor o igual, la palabra mayor me hace tomar los signos positivos. Si me hubiera dicho menor, tomaba el intervalo donde está el menos, ¿de acuerdo? Y entonces tomaría estos dos. Y entonces el conjunto solución, profesor, sería desde el menos infinito hasta menos 1, pero, profe, ¿se tomará el 1? Sí, porque dice mayor o igual. Y entonces se toman los puntos extremos, ¿no? Se toma el menos 1 y se toma el 5. Y entonces va a ser desde menos infinito hasta menos 1, cerrado en menos 1. Y luego desde 5, cerrado en 5, hasta el más infinito. O sea, sería así. ¿De acuerdo? Bien. Más o menos es lo que se nos podría presentar, ¿no? De esa manera ya entonces tendremos una idea de cómo debemos operar. Ya te dije, de repente nosotros no vamos a graficar y sacar un conjunto de solución así. Vamos a escoger siempre los valores enteros y positivos que cumplan la desigualdad. O sea, va a ser un poco más sencillo inclusive. ¿Bien? Bien, revisemos los problemas entonces. Ahí está. Mira lo que me dicen, ¿no? A un estudiante le dieron a vender una cierta cantidad de pollitos, de los que vendió 35 y le quedaron más de la mitad. Luego le devolvieron 3 y vendió después 18, con lo que le quedaron menos de 22 pollitos. La pregunta es, ¿cuántos pollitos le dieron para vender a dicho estudiante? Vamos a resolverlo. Ahí están los datos. Mira, dice,
a un estudiante le dieron a vender una cierta cantidad de pollitos. Bueno, esa cierta cantidad, profe, no la conozco. Voy a tener que asumir una variable entonces. Colocaré el número de pollitos que había al inicio, X. ¿De acuerdo? Dice, de estos vendió 35 y le quedaron más de la mitad. Como me dan el dato de lo que le quedó, entonces voy a trabajar con lo que le queda. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso, profe? Claro, o sea, yo voy a poner siempre lo que le va quedando. Por ejemplo, mira, ahorita él tiene X, ¿sí o no? Pero si dice que ha vendido 35, pregunta, ¿le seguirá quedando X? No, profe, pues si ha vendido 35, le quedan 35 menos. O sea, le queda X menos 35. ¿De acuerdo? Si eso es lo que le queda, dice que eso es más de la mitad. Esa palabra más significa mayor, ¿no es cierto? O sea, lo que le ha quedado es mayor que la mitad de ¿quién? De X, ¿no es cierto? O sea, de X medios. De ahí, el 2 pasará a multiplicar al otro lado sin ningún problema porque es positivo. Y entonces me quedará así, ¿no? 2x menos 70 mayor que x. Y de ahí el x pasará a restar 2x y el 70 se irá al otro lado. Y entonces me quedará así, ¿no? X mayor que 70. Profe, si x mayor que 70, significa que x podría ser 71, 72, 73, 74, etcétera, etcétera. Profe, ¿solo enteros? Solo enteros. Porque estamos hablando de cantidad de pollitos, ¿no? No estamos hablando de pollos muertos, donde puedes comprar medio pollo, un cuarto de pollo, no, no, no. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué sigue en el problema. Dice, luego le devolvieron 3 pollitos y vendió después 18, con lo que le quedaron menos de 22. Vamos a plantear eso. Hay que recordar que él ya había vendido 35. O sea, lo que él tiene ahorita es X menos 35. ¿De acuerdo? Y dice que le van a devolver 3 pollitos. Entonces, si le devuelven 3 pollitos, ya no tiene X menos 35. Ahora tiene 3 pollitos más, lo que le han devuelto, ¿no es cierto? Pero dice que después vende 18. Bueno, lo que vende ya no los va a tener, profe. Así es, por eso los voy a restar. Menos 18. Eso sería lo que le queda. Y dato del problema, dice, le quedaron menos de 22. O sea, eso sería menor que 22. Profe, de ahí haciendo las sumas y las restas, y entonces me va a salir X, ¿no? X va a salir menor que 72. Y entonces, jóvenes, ya prácticamente tengo la respuesta, porque en el primer caso me dice que X es mayor que 70, y en el segundo me dice que es menor que 72. Entonces colocaría X mayor que 70, pero menor que 72. El único número entero que cumple ahí sería 71. ¿De acuerdo? Que me pregunte el problema, dice cuántos pollitos le dieron para vender al estudiante, o sea, X. Así que la respuesta sería 71. ¿Estamos? Bien, pasemos al siguiente problema. Dice, María, al comprar un juguete para su ahijado, gastó 12 soles más que la mitad de lo que no gastó. Si lo que le quedó es menos de 9 soles, ¿qué cantidad entera en soles tenía como máximo María? Es la pregunta. Vamos a resolverlo. Ahí está. Dice, María, al comprar un juguete para su ahijado, gastó 12 soles más que la mitad de lo que no gastó. A ver, profe, ¿cómo es eso? ¿Gastó 12 soles más que la mitad de lo que no gastó? Claro. Se supone que María, obviamente, va a la tienda a comprar un juguete para su ahijado y ella lleva una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Cuando compra el juguete, obviamente que va a gastar una parte de su dinero y otra parte que no va a gastar. Esa parte que le va a quedar, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo este problema está comparando lo que gastó en comprar el juguete más lo que le quedó, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Vamos a partir de que obviamente María tenía un dinero, que ahorita no lo conozco, ¿de acuerdo? Pero ese dinero, de ese dinero, hay una parte que va a gastar y otra parte le va a quedar. Por eso lo voy a dividir en dos partes. Una parte será lo que gastó, la otra parte será lo que le quedó, que en este caso le llama lo que no gastó, ¿no es cierto? Ahora, dice que lo que gastó es 12 soles más. Pero 12 soles más que ¿quién, profe? Que la mitad de lo que no gastó. Entonces, como yo tengo ahí lo que no gastó y le voy a sacar mitad, entonces le voy a poner 2x. ¿De acuerdo? Lo que gastó sería 12 soles más que la mitad del 2x. O sea, sería 12 soles más que x, ¿no es cierto?
Eso es lo que gastó. Entonces, en otras palabras, así le costó el juguete. ¿De acuerdo? Si yo sumo lo que gastó y lo que no gastó, entonces me va a dar el dinero. A ver, sumemos. Eso me daría 3x más 12. Ese era el dinero original con el que ella fue a la tienda. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro dato hay? Dice, lo que le quedó es menos de 9. Profe, lo que le quedó es lo que no gastó. ¿Cierto? O sea, ese 2x. O sea, ese 2x es menos que 9. Y entonces de ahí voy a pasar a dividir ese 2. Me va a quedar que x es menor que 4,5. Bien, profe. ¿Qué hago ahora? Bueno, vamos a ver qué nos preguntan. ¿Qué cantidad entera en soles tenía como máximo María? Me dice. Bueno, profe, vamos a reemplazar ese valor de x allá arriba, ¿no es cierto? Y vamos a sacar, pues, cuál era, qué cantidad de dinero tenía como máximo, ¿ya? Bien, vamos a tratar de que ese x que me ha quedado al final, x menor que 4,5, darle la forma del dinero. Por ejemplo, ahí dice 12 más 3x. Y entonces, para que eso se convierta en 3x, hay que multiplicarlo por 3. Eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por 3 al x, y obviamente voy a multiplicar por 3 al 4,5, ¿no es cierto? No pasa nada porque estoy multiplicando por valores enteros y positivos. Bueno, pero el dinero no es 3x, profe, es 3x más 12. Bueno, entonces sumemos 12 a ambos lados, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces me queda 12 más 3x, ahora eso sí es el dinero, y en el otro lado me queda 13,5 más 12. Bueno, ya dijimos, esto es el dinero, y por el otro lado tengo 25,5. Obviamente el signo de la desigualdad sería menor. O sea, el dinero que él tenía es menor que 25,5. Y entonces puede ser pues 25, 24, 23, así, ¿no? Pero como me piden a mí el máximo valor, y entonces la respuesta será solo 20, 25. ¿De acuerdo? Bien, esa es la respuesta para este problema. Pasemos al siguiente problema. Dice hallar un número entero de 2 cifras, sabiendo que estas suman 12, que si al número se le suma 10, resulta menor que el doble de dicho número con las cifras en orden invertido. Además, la raíz cuadrada de este número es mayor que 9. Y entonces me piden que haya un número que es de 2 cifras, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo lo planteamos. Dice, hallar un número entero de 2 cifras, sabiendo que estas suman 12. Profe, número entero de 2 cifras. Bueno, vamos a poner entonces eso, ¿no? Que sea el número AB. ¿Estará bien escrito así? No, ¿no es cierto? Algo le falta a ese número, ¿no? ¿Qué le falta? Efectivamente, la rayita arriba, ¿no? Oye, esa rayita me indica que esto es un número de 2 cifras. Si no estuviera esa rayita, y entonces eso sería un producto de A por B, ¿de acuerdo? Pero es importante colocar esa rayita para indicar que es un numeral, ¿de acuerdo? Ahora, me dicen que estas cifras suman 12. Eso lo voy a anotar por aquí. Ahí está, A más B suma 12. ¿Qué otro dato más me dan? Dice si al número se le suma 10, o sea, el número original a B, ¿no es cierto? Resulta menor que el doble del mismo número, pero con las cifras invertidas. Profe, ¿cómo con las cifras invertidas? Bueno, o sea que si el número es AB, cuando yo invierta el orden de las cifras será BA, ¿no es cierto? A eso se refiere. Vamos a plantearlo. A ver, dice, si al número se le suma 10, o sea, a AB, ¿no es cierto? Eso me quedaría AB más 10. Dice, resulta menor. Bueno, ahí está. Que el doble, o sea, 2 por el número, el mismo número, pero con las cifras invertidas. O sea, 2 por BA. Así. ¿De acuerdo? ¿Hay más datos? Sí. Dice, además, la raíz cuadrada de este número es mayor que 9. Bueno, lo voy a anotar por acá. La raíz cuadrada de este número es mayor que 9. Bueno, ya no hay más datos. Con eso tengo que hallar el número, ¿no es cierto? Como hay un montón de datos, y entonces a veces uno no sabe por dónde empezar. Obviamente empezar por la suma de que A más B es 12 no me conviene, ¿no? Hay muchas posibilidades para que dos números enteros positivos me den 12. ¿De acuerdo? Podría ser, no sé, 9 más 3, 8 más 4, 7 más 5, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, inclusive 6 más 6, ¿no?
¿Por qué? Porque no me ha dicho en ningún momento que las cifras no pueden ser iguales. Entonces, profesor, como hay muchas posibilidades, quiere decir que ese dato no me conviene para empezar. El segundo dato del AB más 10 menor que doble de BA, peor aún. ¿De acuerdo? Donde tengo más chance de empezar es en la raíz cuadrada de A por B. Profe, ¿por qué? Porque mira, como la raíz cuadrada de este número es mayor que 9, y entonces quiere decir que este número es más grande que 81. ¿Por qué, profe? Claro, ¿no ves que si fuera el número 81, la raíz cuadrada sería 9? ¿Sí o no? Si el número fuera 81, la raíz cuadrada sería 9. Pero si me está saliendo que la raíz cuadrada es más de 9, y entonces el número es más de 81. O sea, podría ser 82, o 83, o 84, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero no puede ser 91, 92, también, pero solo hasta 99, porque es un número de dos cifras. Eso significa que el valor de A solamente podría ser 8 o 9, ya que el número puede ser 80 y tantos o 90 y tantos. ¿De acuerdo? Profe, o sea que el valor de A sería 8 o 9. Y el valor de B, bueno, ahí sí voy a aprovechar la suma de cifras. Me dieron que la suma de cifras era 12. O sea, si A vale 8, ¿cuánto vale B? Obviamente que 4 para que sumen 12, ¿cierto? Pero si vale 9, y entonces B vale 3. Entonces solamente ya analizaría esos dos números, porque no hay más. ¿Y dónde lo voy a analizar? En el dato que todavía no he utilizado, ¿no? En el AB más 10 menor que 2BA. ¿Estamos? Voy a reemplazar. Por ejemplo, el número sería 84, en el primer caso. Sería 84 más 10 menor que 2 por, bueno, la inversa de cifras del 84 sería 48. O sea, me quedaría algo así. 84 más 10 menor que 2 por 48. ¿Se cumplirá eso? A ver, 84 más 10 me da 94. Y 2 por 48 me da 96. Y 94 sí es menor que 96. Hasta ahí esto es correcto. ¿Estamos? Profe, reemplace con el 93. Si fuera 93 sería 93 más 10. Menor que el doble de la inversa del 93, pero con las cifras invertidas. O sea, sería el doble de 39, ¿no es cierto? O sea, sí. Bueno, 93 más 10 me da 103. Y el doble de 39, eso es 78. Y profe, 103 no es menor que 78. Así que esto ni hablar. Esto no vale. Entonces quiere decir que el número en realidad era el 84. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Bien, pasemos al siguiente problema. Dice Eliana y Lucy tienen cierto número de monedas. Si sumamos el número de monedas de Lucy con la mitad del número de monedas de Eliana, se obtiene menos de 92. Pero si restamos el cuádruplo del número de monedas de Lucy con todas las monedas de Eliana, obtendríamos más de 88. La pregunta es, ¿cuántas monedas tiene Eliana como máximo? Bien, vamos a resolverlo. Ahí está el dato. Eliana y Lucy tienen cierto número de monedas. Bueno, eso se desconoce. Hay que colocar, ¿no?, esos datos. Así que lo voy a colocar así. Eliana, Lucy, número de monedas de cada una de ellas. Como no tengo ninguna relación de que es el doble o le lleva tanto, ¿no? Hay que usar una variable para Eliana y uno para Lucy, ¿cierto? Estoy suponiendo que Eliana tiene X monedas y que Lucy tiene Y. Ahora sí ya puedo plantear lo que me dice el problema, ¿no? Me dice, si sumamos el número de monedas de Lucy. Bueno, Lucy tiene Y, entonces sería Y más, ¿no es cierto? Con la mitad del número de monedas de Eliana. Bueno, Eliana tiene X, pero no voy a sumar con X, dice con la mitad de eso, ¿no? O sea, con X medios. Se obtiene menos de 92. Ya dijimos que la palabra menos sería menor. Así. Luego el 2 tendría que ir a multiplicar al Y, perdón, y al 92. Eso me estaría quedando así, ¿no? 2Y más X, y 2 por 94 me da 92, me da 184. Y hasta ahí puedo llegar, más no puedo hacer ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver qué otro dato más me dan. Dice, pero si restamos el cuádruplo del número de monedas de Lucy. Oye, cuádruplo de Lucy, o sea, sería 4Y, ¿no es cierto?
con todas las monedas de Liana, o sea, con todo X, obtendríamos más de 88. Bueno, ese es mayor, ¿no es cierto? Más o menos sería así. Cuádruplo de Lucy menos Eliana, dice, restamos, ¿no es cierto? Eso me daría más de 88, mayor que 88. Ahora, ya tengo un sistema de inecuaciones. Veo que tienen el sentido de la desigualdad, están en diferentes sentidos, ¿no? Están en sentido contrario. Uno dice menor, otro dice mayor. Dijimos que cuando teníamos esto, teníamos que restar. Pero si yo resto, yo observo que no se va a cancelar ninguna variable. Y la idea cuando uno hace sistema es de cancelar variables, ¿no es cierto? En sistema de ecuaciones, la idea cuando uno aplica sistema de ecuaciones es de cancelar variables. Entonces acá también hay que cancelar al menos una variable de las dos, ¿no es cierto? Hay que cancelar una variable. Entonces alguien me dirá, profe, mejor sume, porque si usted suma se va X. Sí, pero ya te he dicho que en este caso no se suma, ¿sí o no? Porque si bien es cierto que se va a ir X, yo no sabría si queda menor o mayor. Entonces no me sirve. Lo que voy a hacer es restar. Profe, pero restando no se va a ir. No. Pero si yo multiplico arriba por 2, y entonces aparece el 4y arriba. Y cuando yo reste, se va a restar con el 4y de abajo. ¿No es cierto? Y entonces, profesor, eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar por 2 arriba, y entonces me quedará pues 4y más 2x, ¿no es cierto? Menor que 368. Y ahora sí voy a restar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, cuando reste 4y menos 4y, se va a cancelar el 4y. Cuando reste 2x menos x, ojo, menos x, quiere decir que va a quedar 3x, ¿ya no? 3x. Menor, profe, sí, menor, porque ya te dije que si resto de arriba hacia abajo queda el de arriba, ¿sí o no? El símbolo del de arriba. Y la resta de 368 menos 88, eso me da 280. Profe, de ahí el x pasaría a dividir y me quedaría x menor que 93,33333. Alguien me dirá, profe, un ratito. Por ejemplo, algunos alumnos, cuando les sale así, me llaman y me dicen, profe, no me sale. Y le digo, ¿por qué no te sale? No, me sale decimal. Y yo le digo, no, es que eso no es una igualdad. El alumno a veces cree que si le sale así, o sea, no le ha salido, ¿no? Y dice, profe, X no me ha salido entero. Lo que no se ha dado cuenta que está en una desigualdad. O sea, el valor de X es menor que ese número. Y entonces él tendría que escoger un número menor que ese número que le ha salido, pero que sea entero, ¿no es cierto? ¿Ya? Hago la aclaración porque a veces pasa, el alumno me llama y me hace esas preguntas, y a veces no es un alumno, ¿no? Son varios alumnos. Entonces, por eso que hago la aclaración. Eso significa que el valor de X pues, va a tomar valores enteros a partir de 93 para abajo, ¿no? Que es menor, dice. Tomará el 93, el 92, el 91 y así sucesivamente. Pero ¿qué pregunta el problema? Dice, ¿cuántas monedas tiene Eliana como máximo? Bueno, profe, las monedas de Eliana son X. Y el máximo valor es 93. Así que la respuesta sería 93. ¿Estamos? Bien, jóvenes, hasta ahí es la primera parte, digamos, de planteo en ecuaciones, donde hemos tratado de explicar un poco cómo son los problemas de planteo, cómo se operarían, ¿no es cierto? Cómo se presentan las palabras para darnos cuenta que es una inecuación. Y hemos resuelto algunos ejemplos con la intención de aplicar eso que habíamos explicado al inicio. Lo que nos queda es desarrollar luego la segunda parte, donde ahí vamos a ver ya algunos problemas más interesantes, de repente un poquito más complejos, ¿cierto? Bueno, por el momento hasta ahí es la primera parte. Bueno, conmigo hasta ahí será. Entonces ya nos veremos con el video de la segunda parte. ¿Bien? Bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos.